Dime una cosa, ¿desde cuándo llega la modernidad a las campañas electorales? Por ejemplo, ¿cuándo fue el primer debate presidencial? El primer debate presidencial es en realidad el del año 1990. El primer debate electoral se dio con motivo de las elecciones municipales de 1966, de Luis Bedoya Reyes, que era el candidato de la Alianza PDC, versus en ese momento el ingeniero Jorge Grieve, que era candidato por la alcaldía de Lima de la coalición APRA 1. En realidad es de alguna manera el debate electoral ya el imperio de la televisión en campañas electorales, ¿no? Desde las elecciones de 1963, los canales de televisión se convirtieron en el lugar donde se debatían y confrontaban las propuestas. El señor Grieve ha dicho que él no era priista. Yo conozco a la tribuna y sé que miente. De manera que debo darle todo el beneficio de sus palabras al señor Grieve. Porque la tribuna, al menos con respecto a mí, miente las 24 veces que me cita cada 24 horas. Y este es el primer debate en realidad entre un político y un técnico. El APRA siempre apostó en la alcaldía de Lima, particularmente en la plaza de Lima, por lo que podrían ser lo que ellos llamaban el buen vecino. Trató siempre de conjugar la idea de elecciones vecinales. Si recordarás, la primera candidata de la coalición encabezada por el APRA fue la señora María Delgado de Odría. En el año 80 incluso el APRA vuelve a apostar por este tipo de figuras. Justo Enrique de Barbieri, que era el rector de la Universidad Villarreal, posteriormente en el año 83 Alfredo Barrenechea. En realidad el primer cuadro político, en ese momento tampoco tan importante, del APRA de la alcaldía de Lima fue Jorge del Castillo, que fue el primer alcalde aprista de Lima, ¿no? Pero esto ha sido siempre, ya quizá deslizándonos por quienes han sido los candidatos, el caso pues efectivamente de buenos vecinos, como llamaba el APRA, para conseguir la alcaldía de Lima, que siempre fue una plaza renuente. El APRA muchas veces ganaba a nivel nacional, pero perdía en Lima. ¿Desde cuándo hay organismos electorales? ¿Cómo han ido cambiando estos? Hay hasta, diríamos, 3 momentos en la historia. Ha habido organismos electorales, o mejor dicho, las funciones de los organismos electorales fueron pasando indistintamente a diversas instituciones, pero propiamente un organismo electoral autónomo se forma recién con la reforma del 31, que es una reforma muy importante en la historia del sufragio. Detengámonos Sí. ahí en ella. Estuvo integrada por una comisión muy capaz, de gente muy profesional, como Basadre, Arca Parró y otros, ¿no? Esa es la comisión de la reforma. Y ellos forman dos cosas importantes para el país, que fue el Jurado Nacional de Elecciones y el registro electoral. A lo largo de los años, por lo tanto, se daba un ente electoral autónomo, independiente, como cuarto poder del Estado, y esto se ha mantenido a lo largo de los años hasta el año 95, que derivado de la Constitución del año 93, el cuerpo electoral se divide en 3, que es el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y el RENIEC. Siendo el registro electoral dependiente del Jurado Nacional de Elecciones, entre el año 31 y 62, es decir, 31 años después, se renueva. Y hay 4 momentos: el 31, que es la fundación; el 62, la renovación del padrón electoral; el año 84, es decir, tenemos ahí 23 años después, y luego ya con la fundación del RENIEC y lo que nosotros tenemos como DNI es casi una suerte de renovación de padrón. Estamos hablando ya hasta en el año 96, ¿no? Son hitos, digamos, ¿no? Sobre organismos electorales. Volvamos un poco a la reforma del año 31. Hasta inmediatamente antes no había padrón electoral. Cada vez que se iba a elecciones se sacaba de la manga, se confeccionaba un padrón electoral y no había un registro permanente. Y paralelamente también se va a democratizar mucho el voto, en el sentido de que a partir de ese momento ya no hay pues el asalto a las mesas.
las mesas Así es. y el escrutinio pasan a ser un acto mucho más pulcro de lo que habían sido en el pasado. Hay aspectos importantes en esta ley. Quizás es la ley, que fue un decreto además, debe ser de los más importantes en la historia. Uno, porque concentra y autonomiza el órgano electoral. En segundo lugar, sienta las bases del sufragio moderno, elimina ya de manera definitiva el sufragio censitario. Le faltó otorgar el voto a los analfabetos, que se discutió en la constituyente del 31, hubo un buen debate allí, pero además concentra dos cosas. Uno, que es el ente electoral, quien diseña y organiza las elecciones. Incluso la boleta electoral pasa a ser una boleta impresa por el propio organismo. En otros países, incluso tan cercanos como Colombia, aún son los partidos quienes entregan la cédula de votación a los votantes. Para que ellos lo metan en un sobre. Para que ellos lo metan en un sobre y el día de la elección lo introduzcan en el ánfora electoral. Y otro punto importante es que se abre el registro de inscripción de partidos políticos, cosa que no existía antes, ¿no? Detengámonos un poco en el voto de los analfabetos. Los analfabetos, los campesinos quechuas, habían votado en el Perú en el siglo XIX y sus votaciones habían sido muy manipuladas, al grado que en un afán de perfeccionar la democracia, se dijo, a partir del año 95 con Pierola se elimina el voto de los analfabetos. En el 31 casi se devuelve, pero no se devolverá hasta el 78. ¿Cuál es tu balance de esto, de este tema? Recuerdo muy bien incluso los debates en la Asamblea Constituyente, aquellas voces que querían aún mantener la exclusión de los analfabetos. Incluso se llegó a señalar cosas prácticas en el sufragio. Cómo iban a escribir números y letras, porque la elección a la Asamblea Constituyente fue una combinación de letras para los partidos y números como el voto preferencial. Es a partir del año 80, con el voto a los analfabetos sancionado por la Constitución del 79, que se introduce la idea del símbolo. Y entonces que el símbolo ayudaba a la identificación y el analfabeto podía marcar pues con una aspa. Y es por esa misma razón que el voto preferencial, que era obligatorio en el 78, se convierte en opcional a partir del año 85. El doble voto preferencial que usamos hasta ahora es opcional, porque justamente lo que trata es de, al no ser obligatorio, que los analfabetos, digamos, no incurran en errores, y de esta manera pues ser excluidos de esta posibilidad, de esta oportunidad de ejercitar de manera adecuada y eficaz su voto. Y en general nunca más se volvió a discutir sobre este punto. O sea, se fijó, se votó en el año 80 y nunca más. Y es un avance, porque por ejemplo el voto analfabeto recién se reconoce en Brasil a partir del año 85 y en otros países, ¿no? En ese sentido, digamos, no nos podemos vanagloriar de haber sido necesariamente los primeros, pero sí, delante de lo que es el entorno latinoamericano, avanzamos más rápido que otros países. Y hablando de cuando algún sector excluido obtuvo el voto, en este caso al iniciar los analfabetos, pasemos al tema de las mujeres, porque las mujeres no tuvieron derecho a voto sino hasta bastante tarde en nuestra historia. Fue Odría quien les dio el voto el 56. 55 en realidad. ¿Cómo está esto en relación con los otros países latinoamericanos? Ahí sí estamos atrasados. El 55, bajo un decreto ley, Odría otorga el voto a las mujeres. El año 56 las mujeres votan por primera vez. El crecimiento de la participación de la mujer a partir de ese momento ha sido ascendente. Los últimos congresos han concentrado un porcentaje importante, pero en el año 55 fuimos el penúltimo país, el último país fue Paraguay. Ya los demás países habían otorgado el voto a la mujer. Sí. ¿Por qué tan tarde? Había muchos prejuicios, pero también había que ver lo siguiente. Hay que acordarse que el ochenio empieza pues en el 48 y en el 45 la oportunidad de haber entregado el voto a las mujeres fueron unas elecciones, si bien programadas,
la concentración mayor era la lucha por democracia, de apertura, mejor dicho, a democracia, porque el gobierno de Prado era visto todavía como un gobierno excluyente, ¿no? No había un poco las condiciones para colocar en discusión este punto, porque de ahí no hay elecciones hasta el año 56, ¿no? En todo el mundo, el voto para las mujeres se fue convirtiendo en un reclamo. La Primera Guerra Mundial aceleró los cambios. Los hombres marcharon al frente y las mujeres los reemplazaron en sus puestos de trabajo. Cuando llegó la paz, las grandes potencias de Occidente reconocieron el derecho de sufragio para las mujeres. Hace un rato, cuando conversábamos del tema de los analfabetos, surgió la idea del voto opcional, en este caso solamente para efectos del preferencial. Pero el tema de la opcionalidad en el voto es un tema mucho más global. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Debería ser como en los Estados Unidos el régimen electoral peruano, un régimen en el cual vota el que quiere? Ahí hay un punto que es importante y colocas a Estados Unidos como un elemento comparativo y es importante decirlo. Existen argumentos y sistemas que favorecen a una tesis o la otra. Existen tesis importantes para decir que el voto puede ser libre, opcional más que libre, y el otro es el voto obligatorio, no dejando de ser libre, es el libre en la excepción. En este segundo caso es que el ejercicio de sufragio se compone de dos elementos, el elemento del derecho y el elemento del deber y la obligación. No podemos exigir algo si también no estamos otorgando, en este caso, una obligación para lo que es un elemento importante, que son los temas públicos y la responsabilidad pública. Creo que a los ciudadanos no se les debe soslayar la idea que la participación, el compromiso y la responsabilidad pública es fundamental. Es a través de la obligatoriedad, parece que sí, y tengo la impresión que para democracias totalmente en formación, débiles como las nuestras, eso es importante. El único caso que no es obligatorio el voto es en Colombia. En Colombia tenemos porcentajes importantes de ausentismo que llegan en algunos casos cerca del 50%. Pero ¿no sería eso más democrático? Es decir, que el que tiene interés en la cosa pública tenga la capacidad pues de resolver las cosas, porque el que está desinteresado al fin y al cabo, ¿por qué va a estar obligado a definir? Porque en el fondo quienes definen en sistemas como el nuestro son precisamente aquellos que no tienen interés. Sí, esto reconozco que es parte de un debate, pero en general ahí viene toda la discusión acerca de la participación en este caso política, pero si uno comienza a mirar esto en todo lo que es el tejido social y las responsabilidades que tiene uno en la vida colectiva, te das cuenta pues hasta el nivel vecinal, ¿no? Si otros lo hacen, yo simplemente no hago el esfuerzo de hacerlo, sí voy a lograr los frutos del hacer de los otros, mas no hago el esfuerzo para colaborar que ese fruto sea de mejor calidad. Exactamente lo mismo pasa a nivel global, aunque los ciudadanos no sientan que su sola participación vaya a cambiar las cosas. Pero sí es importante. La recurrencia a elecciones sí creo que va cimentando una idea de la responsabilidad pública, que muchas veces entiendo puede ser quizá interpretada de manera distinta sobre sus efectos, dado que en algunos casos los presidentes no cumplen, los candidatos no gustan, pero hay que ser claros, formamos parte de quienes tenemos esa responsabilidad, ¿no?